nuestro tema 4 que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a hacer un abordaje acerca de las interpretaciones de la fracción. Entonces, interpretaciones de la fracción. Bien, entonces resulta que en matemáticas y en la aritmética como tal, cuando hablamos de la fracción, pues nosotros usualmente lo asociamos o hasta este punto lo hemos asociado con un dibujo que tiene una parte coloreada o una parte sombreada. Sin embargo, esa es apenas una de las interpretaciones de la fracción y vamos a ver hoy cuáles son las demás. Entonces, interpretaciones de la fracción, o sea, directamente se relaciona es con cómo se entiende una fracción, para qué se utiliza y para qué sirve, ¿sí? Principalmente eso. Entonces, interpretaciones es, responde a la pregunta de cómo se entiende y se utiliza una fracción, ¿sí? ¿De qué depende esto? Entonces, el cómo se entiende una fracción depende exclusivamente del contexto. Entonces, depende del contexto. Porque sí, nosotros podemos tener una fracción como una parte sombreada de un todo, ¿sí? Pero esa interpretación de fracción no necesariamente es la que, segundito, estoy tratando de borrar, esa interpretación de fracción no siempre va a necesitarse, sino que pueden haber otros. Entonces, por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que a la hora de colocar una foto en el WhatsApp, a ustedes les toca sí o sí colocar una foto que mida lo mismo de ancho por alto. Entonces, si usted coloca una foto o tiene una foto como las que usualmente toman nuestros celulares, pues que si es horizontal es así un rectángulo y si es vertical entonces es otro rectángulo. Entonces, lo que nos pide la aplicación es que la recorte para que le quede una parte cuadradita. ¿Sí? Y esa parte cuadradita es la que sí puede utilizar como foto de perfil. Lo mismo pasa pues, digamos, en diferentes redes sociales. Y si ustedes van en detalle, por ejemplo, en la cámara, ustedes se pueden dar cuenta que eso tiene unas medidas. Y entonces dice que a este cuadradito se le llama una relación de aspecto, una relación de aspecto, de, una relación de aspecto. Y ustedes se van a encontrar que esto dice que la relación de aspecto de ese cuadrado es 1:1. ¿Esto qué quiere decir? Que los dos lados miden lo mismo. Entonces, que si por un lado mide una unidad, por el otro lado mide otra unidad. ¿Sí? Con el rectángulo pasa algo distinto. Por ejemplo, si ustedes ven una película de cine, entonces se van a encontrar que el formato, esta relación de aspecto, es una relación de 16 de ancho por 9 de alto. Y si ustedes, por ejemplo, entran a YouTube, se van a dar cuenta que en la ventana de YouTube, en la parte por acá abajo pequeñita, hay varios botones para cambiar la relación de aspecto. Y entonces cuando usted ve en la ventana el cuadrito del video aquí pequeño, o lo amplía para que le quede toda esta parte, o lo amplía más para que le quede en pantalla completa. Entonces, esos usos, fíjense que aquí tenemos escrito un par de números, ¿sí? 1, 2.1. Para este rectángulo sería 16, 2.9. Por ejemplo, la foto que piden para los documentos, siempre dice, me trae una foto 3x4. Entonces, ¿sí? Porque la relación de aspecto es que por un lado mide 3 y por el otro mide 4. Estas expresiones que estoy escribiendo aquí, aunque no parecen al momento de escribirlo, también son fracciones. Y estas expresiones que estoy por acá señalando, efectivamente se pueden escribir como fracciones y es una de las interpretaciones. Entonces, fíjense que dependiendo del contexto podemos darle uso. Aquí es un uso diferente al que conocemos hasta ahora. O sea, nosotros, como les decía, hemos trabajado coger una parte de una más grande. Entonces aquí ya lo hicimos las semanas pasadas, decimos, pues hay una coloreada y son 6 en total, entonces es un sexto. Esta es una interpretación, pero aquí tenemos otra. Aquí tenemos otra interpretación. Es más, cuando usted hace una división, si usted divide 4 entre 2, ahí también está utilizando fracción. Entonces, eso así en contexto. ¿Listo? Vamos a
entrar en detalle cuáles son esos diferentes tipos de fracciones, de las interpretaciones de la fracción. Entonces, vamos a retomar esas interpretaciones. Entonces, la primera, que ya ustedes ya la han visto, ya es la que han trabajado desde años anteriores, que es bueno, primero voy a borrar esto, mientras tanto les voy contando. La primera de las interpretaciones de la fracción que vamos a abordar es la fracción como parte todo. ¿Listo? Entonces se llama fracción como parte todo. Fracción como parte todo. Entonces, ¿qué quiere decir esta fracción como parte todo? Entonces, esta interpretación nos dice que la fracción se va a entender como un trozo, ¿sí? O una porción que se toma de una unidad. ¿Listo? O de varias unidades, dependiendo cuántos trozos o porciones se vayan a tomar. Entonces, uno o varios trozos o porciones que se toman de una unidad, que hemos trabajado hasta el momento. Entonces, tengo un rectángulo y en ese rectángulo, entonces, si lo divido eh, en 5 partes iguales, si yo coloreo, entonces, 3 de esas 5 decimos que esa fracción coloreada es 3 de 5. Ahí tenemos fracción como parte de todo, porque fíjense que la unidad, entonces, en este caso, la unidad es el rectángulo, ¿sí? Y nos damos cuenta que el rectángulo, entonces, se divide en 5 partes. De ahí sale el denominador. ¿Listo? Y de esas 5 partes se eligen 3. De ahí sale el numerador. ¿Listo? Esa es la primera de las interpretaciones como parte de todo y es lo que hemos hecho de las interpretaciones de la fracción como parte de todo y es lo que hemos hecho hasta el momento, que es dibujarlo, es escribir el número que representa y es escribir el nombre. En este caso, esto sería 3 quintos. ¿Listo? Entonces, esa es la primera interpretación. Señorita, qué pena, quería interrumpir la clase un minuto. Como les decía, tenemos la fracción como razón y directamente comparar dos magnitudes. ¿Listo? Recordemos que estas magnitudes por lo general, bueno, en realidad son aspectos que se pueden medir. ¿Listo? Entonces vamos a medirlos como las distancias. Recuerden que estas distancias en los televisores y en estas figuras por lo general se miden en pulgadas. Entonces, esas son las relaciones de aspecto y pues son datos significativos. Eso quiere decir que si yo agrando un lado, el otro también se va a agrandar en la misma proporción. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos directamente la proporcionalidad. Entonces, por ahora la interpretación de la fracción. Entonces, decíamos que comparábamos las magnitudes, comparábamos cantidades de diferentes objetos y podemos establecer una relación que esto se convierte como en una regla, como si fuese una pequeña fórmula en la cual si agregamos algo a un lado también nos va a afectar al otro. ¿Listo? Entonces, esa es la segunda interpretación. La tercera interpretación que vamos a abordar es la fracción como cociente. ¿Listo? Recordemos que esta palabra cociente directamente quiere decir división. Es el otro nombre de la división. Entonces, cuando tenemos una fracción como cociente, es porque los elementos de esa fracción, entonces, los elementos de esa fracción representan una división. ¿Listo? Y esta representación siempre va a estar de la siguiente manera. Recordemos que la fracción es a sobre b, o sea, un número entre otro número. Esa A quedó rara. Entonces, a sobre b. ¿Sí? Ese A va a ser el dividendo y ese B va a ser el divisor. ¿Sí? El divisor. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo tengo la fracción 15 cuartos, entonces esta expresión es lo mismo que tener
15 dividido en 4. Y procederíamos a hacer la división. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá sabemos que es 3 por 4, 12 a 15 3. 3 unidades completas, nos sobran 3 elementos. 3, ¿sí? Nos sobran 3 unidades. Entonces, aquí tenemos una expresión. La fracción como cociente implica eso, que los elementos de una fracción directamente se pueden dividir. Y aquí entonces entramos a solucionar una duda que más adelante probablemente vayan a tener. Es, si yo tengo, por ejemplo, pero voy a cambiar el número. Si yo tengo, por ejemplo, 20 quintos, ¿eso a cuánto es igual? Entonces, pues procederíamos a hacer la división y sabemos que 20 dividido en 5 da 4, ¿sí? Este 4 que está aquí también hace parte del mismo conjunto de las fracciones. ¿Listo? Solamente que fíjense que como no tiene algo escrito, tener este 4 es lo mismo que tener escrito 4 entre 1. Entonces, 4 entre 1 es como tener A sobre B, donde 4 es el dividendo, 1 es el divisor, y la división, 4 dividido 1 da 4. ¿Sí? Ahí tendríamos entonces la utilización. No siempre nos va a dar inexacto la división. Nos puede Profe, dar qué pena casos en los que sea interrumpir, pero es exacto. que dice que falta un minuto para que se acabe la reunión. Tienes ¿Nos razón. volvemos a conectar inmediatamente? Sí, cuando acabe volvemos a conectarnos inmediatamente. Hagamos una cosa. Antes de... Quedan 40 segundos. ¿Queda claro fracción como cociente? Sí, Sí, señor profe. sí, Vale, señor. entonces voy a